En esta radioemisora presentamos Llaves para vivir con éxito, a cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prince, quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito. Bienvenidos. Llaves para vivir con éxito presenta Frutos del Espíritu 2, parte 4. Me alegro de estar nuevamente con usted para seguir compartiendo uno de los temas más hermosos de las Escrituras, el fruto del Espíritu Santo. Ayer hablé del fruto de la fe o la fidelidad. Expliqué que estas son como las dos caras de la moneda. Una cara es depender, es la fe. La otra cara es ser confiable, esa es la fidelidad. Hoy voy a hablar del fruto de mansedumbre. La palabra en griego original puede ser traducida como mansedumbre o apacibilidad. Algunas versiones usan una palabra, otras la otra. Por algunos momentos usaré la palabra mansedumbre. La primera cosa que tengo que decir es que la mansedumbre no es debilidad. Algunas personas piensan que sí lo es, pero en realidad es exactamente lo contrario. La mansedumbre es la demostración de fuerza. Una buena manera de demostrar esto en lo natural es como un gran avión de pasajeros. Tengo el privilegio de viajar a menudo en avión. He viajado en ellos por muchos años. He estado en aviones que van desde el 707 hasta el 727 y hasta el 747. Cuando empecé a trabajar en el Jumbo, una de las cosas a las que me acostumbraba era la suavidad con la que aterrizaba. No podía concebir como una construcción como esa, pesando tantas toneladas y llevando tal vez 400 personas, podía aterrizar con una suavidad asombrosa. Tengo la impresión que un 747 aterriza más lentamente que un avión más pequeño como el 707 o el 727. Recuerdo una vez que viajaba en uno de esos aviones. Había estado muy ocupado, predicando y estaba cansado. Y justo antes de aterrizar me dormí en mi asiento. Cuando me desperté ya estábamos en la parte de la terminal. Habíamos aterrizado tan suavemente que ni siquiera me desperté. Pensé en esa enorme construcción de metal y los otros elementos que componen un avión de propulsión, aterrizando tan suavemente que no despierta a una persona que duerme en un asiento. ¿Diría usted que esa suavidad es debilidad? Obviamente que no. Es una demostración soberbia de habilidad y fuerza. Así es la mansedumbre. Es una demostración soberbia de habilidad y fuerza. Suponga que ese gran avión hubiera aterrizado con un gran estruendo y hubiera rebotado en la pista varias veces. ¿Qué hubiera indicado eso? ¿Fuerza o debilidad? Obviamente debilidad. Y así son algunas personas que piensan que son fuertes, gritan, patalean, alzan la voz y son abusivas. Esa no es fuerza. Otra cosa que necesitamos entender es que la mansedumbre o la apacibilidad van juntas con la autoridad, y eso es nuevamente contrario al pensamiento común. Fui director de una universidad que entrenaba maestros en el África del Este por 5 años y aprendí que la idea africana de la autoridad en un maestro es llevar un palo y gritar. Yo tuve que oponerme a esto, tuve que explicarles a mis estudiantes que la autoridad no eran esas cosas. En realidad era una indicación de inseguridad y de falta de autoridad. Si una persona tiene que gritar, en realidad no tiene autoridad. Y les dije que la clave para tener autoridad es estar bajo autoridad. Si usted está bajo autoridad, la tiene. Veamos por un momento el ejemplo de Moisés. Esto es lo que dice en Números capítulo 12, versos 3 de Moisés. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. En esos tiempos Moisés era el hombre más manso de la tierra. ¿Fue Moisés un debilucho? ¿Le faltaba autoridad a Moisés? Por el contrario, probablemente no. No hay ningún otro personaje en la Biblia que tuviera más autoridad que Moisés, pero su autoridad venía de su mansedumbre. ¿Cómo adquiriría Moisés su mansedumbre o apacibilidad? Porque se sometió al trato de Dios en su vida. A la edad de 40 años Moisés estaba listo para liberar a su pueblo de Israel en su propia fuerza. Salió, se enojó, mató a un egipcio y tuvo que huir. Intentó hacerlo con su propia fuerza y fue un fracaso total. Luego pasó 40 años en el desierto. Una persona sin identidad cuidando las ovejas de su suegro. Me imagino que le era humillante cuidar las ovejas de su suegro. Una versión llama al lugar la parte de atrás del desierto. Moisés pasó los siguientes 40 años haciendo eso. Cuando tenía 80 años había terminado. No estaba listo para empezar.
¿Por qué? Porque había sido vaciado de su propia fuerza y la confianza en sí misma. Porque había sido vaciado de su propia fuerza y la confianza en sí misma. Le tomó a Dios 40 años para vaciar a Moisés de lo que llamamos su fuerza, pero una vez hecho esto, había lugar para la fuerza de Dios que se manifiesta en la mansedumbre. Mientras estamos operando en nuestra propia fuerza, no daremos lugar para la fuerza de Dios. En el capítulo 40 de Isaías, Dios dice que Dios da las fuerzas al que no tiene. En otras palabras, cuando llegamos al final de nuestras fuerzas, es entonces cuando la fuerza de Dios puede empezar en nuestras vidas. Llegar al final de nuestras fuerzas en conducta se manifiesta en la mansedumbre. Como Moisés se mantuvo firme durante esos 40 años en el desierto, cuando había muy poco en sus circunstancias que lo animaban, la respuesta es que él mantuvo su mirada en el Señor. Hebreos capítulo 11, verso 27 nos dice esto de Moisés: por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Cómo vio Moisés al invisible? O sea, como mantuvo sus ojos en Dios durante esos 40 años en el desierto. Las Escrituras dicen: por la fe recuerde que es la fe. ¿Cómo vio Moisés al invisible? O sea, como mantuvo sus ojos en Dios durante esos 40 años en el desierto. Las Escrituras dicen: por la fe. Recuerda que es la fe que permite ver al invisible, y es la fe que nos mantiene firmes cuando no hay nada en nuestras circunstancias que nos anime. Usted se podría preguntar: ¿qué tiene que hacer Dios para producir mansedumbre o apacibilidad en nosotros? Creo que la respuesta está en una frase muy distintiva que se usa en las Escrituras. La frase es: un espíritu quebrantado. En el Salmo 51, verso 17, tenemos una declaración hecha por David. Es parte de la oración de arrepentimiento después que se dio cuenta de lo terrible de su pecado de adulterio con Betsabé. La esposa de Urías, el heteo, con tremendo arrepentimiento y quebrantamiento, se humilló ante Dios y derramó esta hermosa oración que está contenida en el Salmo 51. Pero en el versículo 17, cerca al final en el Salmo, David dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El tipo de sacrificio que Dios busca en nosotros no es un buey o un cordero sobre un altar, sino algo profundo dentro de nosotros, un espíritu quebrantado. Hay una gran diferencia entre una voluntad rendida y un espíritu quebrantado. La voluntad rendida dice: voy a hacer la voluntad de Dios sin importar lo que cueste. Y cuando la voluntad de Dios no es muy atractiva o no es lo que pensamos que iba a ser, rechinamos los dientes, cerramos el puño, nos mantenemos y decimos: voy a hacer la voluntad de Dios, voy a hacer la voluntad de Dios. Pero hay una lucha interna tremenda. Hay mucho en nosotros que resiste la voluntad de Dios. Puede que nos conformemos exteriormente, pero en nuestro interior todavía hay mucha oposición a la voluntad de Dios. Recuerdo la historia de un niño que estaba en la iglesia sentado a la par de un padre y seguía parándose en la banca, y cada vez que se paraba su padre lo sentaba. La tercera vez que sucedió, su padre lo sentó y le pegó. Así que el niño permaneció sentado, pero miró a su papá y le dijo: por fuera estoy sentado, pero por dentro estoy de pie. Eso es muy parecido a veces a nuestra actitud hacia Dios. Por fuera nos conformamos, pero por dentro aún somos rebeldes. Esa es la diferencia entre una voluntad entregada y un espíritu quebrantado. El espíritu quebrantado no reacciona, no resiste, no responde, no se justifica, sino que se abre campo para que trabaje el Espíritu Santo. Recuerdo el testimonio de una adolescente que había tenido muchos problemas en la relación con su madre. Cada vez que su madre la castigaba o le mandaba que hiciera algo, ella quería responder y justificarse, pero un día ella dio ese testimonio. ¿Saben? Lo mejor de todo fue que ni siquiera quería responder. Eso es un espíritu quebrantado. ¿Cómo podremos tener usted y yo un espíritu quebrantado? Quiero sugerirle que hay dos maneras posibles. Una es a través de un proceso gradual como Moisés, 40 años en el desierto. La otra manera es a través de una crisis como David. De pronto fue confrontado con lo terrible de su pecado y entonces se quebró. Al terminar mi charla de hoy, quiero hacerle esa pregunta. ¿Le hará usted permiso a Dios para que produzca en usted un espíritu quebrantado, verdadera mansedumbre, verdadera apacibilidad? Nuestro tiempo por hoy ha terminado. Regresaré mañana a la misma hora para hablar de la última forma del fruto del Espíritu, el fruto de la templanza.